Quiero que tengan enfrente su Biblia. Vamos a ir a algunos textos, pero quiero que pongan la palabra de Dios delante, porque voy a hablar de un tema tan sensible hoy, tan delicado, que cualquier cosa que yo diga aquí puede ser malinterpretado. Nosotros venimos viendo la confesión de fe, ¿cierto? Lo que nosotros creemos, ¿sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué hemos visto de la confesión de fe? ¿Alguien me puede decir qué hemos visto? Sobre el Dios verdadero. ¿Qué más hemos visto de la confesión? ¿Cómo? Sobre las Sagradas Escrituras. ¿Qué más? Las disciplinas. ¿Qué más? La justificación. Bueno, hemos visto varios temas, ¿cierto? De lo que creemos. Y es importante, hermanos, que tengamos certeza de las convicciones que vienen por la palabra de Dios, de lo que creemos, acerca de distintos temas. Y nos hemos adelantado un poco como pastores, porque, y el propósito de este tema es, uno, poder guiar el corazón de todos aquí sobre algo que va a pasar el próximo domingo. Es algo que es el tema de discusión de hace ya bastante tiempo, bastantes meses, que nos tiene muy inquietos, nos tiene ansiosos, nos tiene preocupados. Parece que el gozo no cabe en esto. Pero la palabra de Dios tiene que decir mucho sobre esto. Y cuidado con lo que voy a decir y con lo que voy a poner en pantalla. ¿Sí? Porque estoy seguro que si usted ve esto, usted va a decir, ya sé el pastor hacia dónde va y ya sé qué partido es y a qué candidato le va. Hermanos, eso es un color amarillo, azul y rojo. ¿Sí? No piense más de allá. Ahora, como para darle balance a esto, a la luz de las Escrituras, voy a ponerle un poquito de color distinto. Porque como decía San Agustín, y lo vemos en la palabra de Dios, nosotros tenemos doble ciudadanía. Quienes nacimos en este territorio, ¿somos qué? Colombianos, ¿cierto? Tenemos algunos hermanos venezolanos, pero porque nacieron en territorio venezolano. Pero quienes somos cristianos, tenemos una ciudadanía mayor y mejor. ¿La ciudadanía de dónde? Celestial. Y por eso el doradito. ¿Bien? Por eso el doradito. Hermanos, aquí todo lo que yo diga y ponga va a ser clave. ¿Listo? Ahora, la diferencia, o mejor, lo que va a hacer que nosotros seamos buenos ciudadanos en este lado de la eternidad y en lo que viene, es esto: Jesucristo. ¿Sí? Es por Él que somos colombianos o venezolanos, o si usted tiene otra nacionalidad aquí en el mundo, es por Él que somos del reino de los cielos. ¿Bien? Y dentro de nuestra confesión hay algo que creemos sobre el gobierno civil. ¿Bien? Sobre el gobierno civil. Ahora, ¿por qué este tema es tan complicado? ¿Por qué es tan complicado? Es complicado a la luz de esta pregunta. ¿Qué sesgos o paradigmas permean nuestro entendimiento del lugar de un ciudadano colombiano con respecto al gobierno civil? ¿Qué sesgos, hermanos? ¿Quién quiere decir algo? Contexto económico, muy bien. ¿Qué más? No opino, no respondo. De seguridad, ¿qué más? Familia, experiencias personales, valores, creencias, ¿qué más? Administración, economía. Hermanos,
vamos a tener un montón de sesgos y paradigmas y presuposiciones. De hecho, lo tenemos para muchas cosas, no solo para lo que es el gobierno civil, sino para muchas cosas. Nosotros tenemos sesgos, ¿sí? De hecho, hay personas que cuando vienen al evangelio se ven tan sorprendidas de que un Dios todopoderoso les perdone, porque nunca, por ejemplo, experimentaron el perdón de su Padre. Y ahí hay un sesgo, ¿no? Y en este tema del gobierno civil tenemos sesgos en cuanto a experiencias, en cuanto a crianza. No sé si más de uno aquí ha hablado con sus padres o sus abuelos cómo era la situación política de Colombia hace 60, 70 años. Usted no podía decir de qué partido era porque lo mataban, así de sencillo. Y sobre todo en lo rural, en lo rural. Sería muy bueno que hablara con sus abuelos de eso. Lo que decían mis hermanos, hay un sesgo en nuestra posición sociogeoeconómica. El geo es de geográfico, porque una cosa es lo que pensamos los que estamos en el centro del país, pero una cosa es lo que piensan nuestros hermanos en el Catatumbo colombiano. O lo que piensan, ¿cierto?, en zonas del conflicto armado. O en zonas donde, por ejemplo, van a ir hermanos misioneros como Néstor y Joana, en la Guajira, en la Alta Guajira. Es distinto. Tenemos un sesgo por los medios de comunicación. Y he querido dividirlo en redes sociales. ¿Sí? Hermanos, el sesgo por redes sociales es impresionante. Ahora, ¿por qué es impresionante? Bueno, porque si usted ve YouTube, Facebook, Instagram o cualquier red social o de esto, hay algo que se llama algoritmo. Y si usted ve un video acerca de algo, de ahí le va a aprender solo de eso, ¿cierto? Porque el algoritmo dice, a esta persona le llama la atención este tema, le llama la atención esta posición, le llama la atención esto que está pasando. Hay una cosmovisión acerca de la empatía. ¿Y por qué no? Tenemos un sesgo en cuanto a la conveniencia. ¿Qué nos conviene más? ¿Sí? No lo que quiere Dios, sino qué nos conviene más. ¿Sí? Hay sesgos, ¿bien? Hay sesgos. Todos los tenemos. Entonces, la pregunta es, si tenemos tantos sesgos y tantos paradigmas, ¿cuál es la regla, estándar o norma que debe moldear la cosmovisión de un cristiano con respecto al gobierno civil? ¿Todos están de acuerdo? Espero que así sea, hermanos. La palabra de Dios. Espero que todos tengan enfrente la Biblia. No vamos a jurar en cuanto a la Biblia, no. Pero espero que todos la tengamos ahí porque vamos a revisar varios textos. Pero hermanos, de hecho, parte de la confesión es que todo lo que rige moral y conductual, espiritual, todo en la vida de un cristiano es bajo una regla, una norma. Y es que la Biblia, la palabra de Dios. Bien, la palabra de Dios. ¿Y por qué? Bueno, nosotros sabemos por 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Las escrituras son suficientes para que nosotros como cristianos nos conduzcamos en este mundo de camino a la gloria, de camino a la eternidad. Bien. Por supuesto, la Biblia no es un tratado científico, no es un tratado político, ni económico, pero sí dice lo que tiene que decir para que nosotros como cristianos podamos estar equipados ¿para qué? Para toda buena obra, para toda buena obra. Entonces, viene una pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre el gobierno civil y la relación del cristiano con él? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? Sometimiento,
Todo gobierno es establecido por Dios. Orar. ¿Algo más? Sujetarnos. Ok, el gobierno del mundo y el gobierno eterno. Dos allí. Ok, listo. Pastor. Dianita. Ok, autoridades para castigar al malo. Muy bien, súper. Entonces, en este momento voy a hacer un ejercicio. ¿Listo? El ejercicio que voy a hacer es cronológico. Bien. Voy a comenzar con el año 1833 y voy a hacerles un recorrido histórico hasta Romanos capítulo 13. ¿Listos? Es decir, voy a apelar a más o menos 1900 años de historia cristiana para ver qué decían nuestros hermanos sobre esto. ¿Listo? ¿Y qué decían a la luz de la regla, de la norma suprema, que es la palabra de Dios? Bien. Ahora ustedes van a decir, ¿por qué desde 1833? Bueno, porque en New Hampshire, que es la confesión que nosotros tenemos, una confesión histórica, ¿cierto? Reformada, una confesión que muchas iglesias abrazan, dice lo siguiente: creemos que las Sagradas Escrituras enseñan que el gobierno civil existe por disposición divina, por los intereses y buen orden de la sociedad humana, y que debemos orar por los magistrados honrándolos en conciencia y obedeciéndoles, salvo en cosas que sean opuestas a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que es el único Señor de la conciencia y príncipe de los reyes de la tierra. Bien. Los que son miembros de aquí de Familia Fiel, ¿sabían esto? ¿Lo recordaban? Bueno, entonces recordémoslo. Bien, tengámoslo presente. Esto es lo que creemos acerca del gobierno civil. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan único es esto? Bueno, la verdad no es tan único. Y entonces voy a llevarlos a 1689. ¿Alguien sabe qué pasó en 1689? Muy bien. ¿Sí? ¿Se escucharon a José? Bueno, en 1689, aunque esto tuvo un trabajo de varias décadas, se llegó a esta confesión, la Confesión de Londres de 1689. ¿Listos? Y, por supuesto, si ustedes leen esa confesión, es mucho más amplia. Habla de más cosas acerca de cada una de las doctrinas y lo que confesamos. Es más amplia. New Hampshire es como resumido, como un extracto. Pero ¿qué dice Londres en 1689? Comienza como debería comenzar todo escrito. Dios, Dios, el Señor y Rey Supremo de todo el mundo, ha establecido autoridades civiles que, sujetas a Él, gobiernen sobre el pueblo y que lo hagan para su propia gloria y el bien público. Y con ese fin, las ha armado con el poder de la espada para la defensa y estímulo de los que hacen lo malo y para castigo de los que hacen. ¿Sí? Sí, hermanos, hasta una mala lectura nos puede llevar a una mala interpretación. ¿Qué dice? Defensa y estímulo de los que hacen lo bueno y para castigo de los que hacen. Ok. Hermanos, ese error fue intencional. Bien. ¿Qué es lo que se debe premiar y qué es lo que se debe castigar? ¿Sí? Ahí les dejo. Ahora, esta confesión dice varias cosas. No lo escribí todo porque si no, aquí me quedaría hasta quién sabe cuántas horas y no me mirarían muy bien. Solo extraje lo que tenía que extraer. Pero en ese mismo punto del gobierno civil, Londres dice, habiendo sido colocadas por Dios para los fines ya mencionados, debemos a las autoridades civiles sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas.
que nos ordenen, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Y debemos elevar súplicas y oraciones por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno podamos vivir una vida quieta y reposada, con toda piedad y honestidad. Bien. Entonces, eso dice Londres. Ahora, si ustedes han estudiado un poco de historia confesional, ustedes saben que mucho del material de Londres 1689 fue tomado de otra muy famosa confesión, que es la de, ¿cuál? Westminster, ¿cierto? Que comenzó también a darse en la década de los 30, 40, hasta que se estableció en 1647. Y si ustedes leen Westminster, dice prácticamente lo mismo. De hecho, con otros detalles, pero dice prácticamente lo mismo. ¿Están conmigo? Y quiero que en su mente comience a conectar lo que dice cada confesión. ¿Listos? Ahora vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ir a 1561. ¿Alguien sabe qué confesión se dio en ese año? 1561. Bueno, tranquilos, no tenemos que sabernos todas las confesiones, pero hay una confesión que es la confesión belga. Bien, todas estas confesiones tuvieron su contexto y ya voy a hablar un poco de eso. Este fue de un reformador belga, y esta confesión dice lo siguiente: creemos que debido a la depravación de la naturaleza humana, nuestro Dios ha ordenado reyes, príncipes y oficiales civiles. Dios desea que el mundo sea gobernado por leyes y políticas de tal modo que el desenfreno humano sea restringido. Qué interesante. Y que todo sea hecho en buen orden entre los humanos. Para dicho propósito, Dios ha colocado la espada en las manos del gobierno. ¿Para qué? Para castigar a la gente impía y proteger a la buena. Hermanos, sigan conectando. ¿Listos? Sigan conectando. Bien. Sigan conectando. Ahora, de ahí hacia atrás, no tenemos muchas confesiones por una razón. ¿Alguien sabe por qué no tuvimos muchas confesiones antes de 1500? Muy bien, gracias mi José. Y entramos como en ese oscurantismo, ¿no? Entonces, los voy a trasladar de 1561 al 96. ¿Listos? Al 96. Y los voy a trasladar a los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, básicamente son los discípulos de los apóstoles, ¿bien? O los discípulos de los apóstoles. Y hubo alguien que escribió una carta a los hermanos en Corinto, ¿bien? Y no fue Pablo. Hubo otro que le escribió a los hermanos en Corinto. Y ese hermano fue... ¡Ay! Se dañó. Ahora sí. Clemente de Roma. ¿Ha escuchado de Clemente? Uno de los padres de la iglesia. Y en una de sus epístolas a los Corintios, él escribe algo muy interesante, y escribe de hecho también algunas oraciones que elevaba al Señor sobre este tema. Él dice: tú, Señor, le diste la potestad del imperio por la virtud de tu magnificencia espléndida e inerrable, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has confiado. Creo que ya ninguno de nosotros escribe así, ¿no? Pero básicamente en la mente de Clemente, y si de hecho usted puede leer esta epístola, sería muy interesante, porque para Clemente el imperio romano, ojo, hermanos, todo lo que diga aquí puede ser usado en mi contra, pero para Clemente el imperio romano, aun siendo pagano y hostil, no opera fuera del control de Dios. Su existencia y orden son legítimos, son
legítimos. Bien. Él sigue diciendo, debido a que la autoridad es instituida por Dios, enseña que resistirse al orden civil, siempre que éste no exija pecar, equivale a resistirse a la voluntad divina. Bien, Miseli. Sí. Si lo dice la IA, está resuelto. Muy bien, muy bien. Gracias, Miseli, ahí por ese apoyo ahí. ¿Listos? No le hagan caso a la IA, hermanos. Revisen la IA. Sigue diciendo este hermano, el propósito del gobierno es mantener la paz y la estabilidad temporal. Exhorta a los cristianos a ser ciudadanos ejemplares, cumplidores de la ley y sumisos a sus jefes terrenales para reflejar el orden cósmico de Dios, que es un Dios de paz y no de desorden. No de desorden. De hecho, en algunas confesiones de fe, vemos que esas confesiones, de hecho, Londres 1689 dice que la única razón legítima, ¿sí? La única razón legítima para que un gobierno se levante en armas es léanlo en 1689, hermanos. De resto debe haber sumisión. Bien. De resto debe haber sumisión. Eso lo dice en 1689. Pero ahí les dejo para que revisen. ¿Listo? Y terminando con Clemente, pide a Dios que conceda a los magistrados y emperadores romanos salud, paz, concordia y estabilidad. Ojo, a los emperadores romanos. Clemente ruega para que los gobernantes ejerzan el poder con piedad, paz y mansedumbre. Al pedir que Dios dirija su consejo hacia lo que es bueno y agradable a tus ojos, decía en la oración. Introduce la idea de que el gobernante es responsable ante un tribunal supremo superior a su propio imperio. Es decir, Clemente le pide a los creyentes que oren para que los gobernantes tengan conciencia de que hay un ser superior sobre ellos. Es decir, Dios. Bien. Y entonces llegamos a esta cita. Romanos capítulo 13. Todas estas confesiones, todos estos escritos de los padres de la iglesia, de los reformadores, todo esto fue en base a Romanos 13, es decir, la norma suprema, la Biblia. ¿Y qué dice Romanos 13? Dice, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino ¿de quién? De Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, ¿qué dice? Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Y hay otro texto en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 17, que también las confesiones y los padres de la iglesia los citan. De hecho, si usted tiene acceso a literatura de los padres de la iglesia,
ellos citan mucho los textos del Nuevo Testamento así, diciendo como lo dijo el hermano Pablo, o como lo dijo Pedro, el santo apóstol, algo así. Y citan a Pedro también. Y Pedro dice, sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. En el caso de Pedro me llama mucho la atención que conecte la honra al rey con el amor a los hermanos. Muy interesante. Entonces, hermanos, ¿qué ideas comunes pudieron ver en todos estos textos? Empezando por la palabra de Dios. ¿Qué ideas pudieron ver en común de las confesiones, de lo que dicen los padres y por supuesto la palabra de Dios? ¿Qué vieron en común? Sujeción, ok, obediencia, autoridad divina, castigo al malo, uh-huh. Así es, muy bien, es Dios. Bien, ¿alguna otra idea en común? Todo gobierno es legítimo. Ok, bien, súper. Entonces, hermanos, de todo esto, pueden haber más ideas comunes, pero quiero compartir 4 ideas comunes. ¿Listo? Y ustedes dicen si están de acuerdo, no conmigo, sino con la palabra de Dios. Una de estas ideas es que el gobierno civil es una institución diseñada, instaurada y con propósito dada por Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, Dios diseñó, instauró, o sea, puso y le dio propósito al gobierno civil. Es Dios. ¿Listos? Es Dios. ¿Estamos bien? ¿Sí estamos de acuerdo? Parece bastante claro, ¿no? Segunda idea. El gobierno civil, por causa de la depravación humana, promueve la justicia y el orden social, castigando la maldad y elogiando el bien. ¿Sí? Debería ser, ¿cierto? Debería ser. De hecho, como en el ambiente de las confesiones y de lo que dice la palabra de Dios, es como una aspiración, ¿no? Así debería ser. Bien, es lo que se espera. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Tercera idea. El gobierno civil es obedecido por el cristiano, exceptuando aquello que atente contra la ley de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Y última idea. El gobierno civil es objeto de oración del cristiano, buscando la sabiduría de los magistrados y la paz y tranquilidad del pueblo. ¿Sí? Ahí los vi como más dudosos. ¿Sí tiene sentido? Parece que sí, ¿cierto? Ok, entonces, pregunta, hermanos, ¿todo eso que dice la Biblia aplica a nosotros? ¿Estamos seguros? Listo. Ahora, hay un gran problema, un enorme problema. ¿Alguien me puede decir cuál es ese enorme problema? Bueno, el pecado es uno, sí. No obedecemos a la palabra. Distorsión de lo bueno y lo malo. Hermanos, este problema es
120% práctico. Es un problema que si usted lee, y no voy a decir más, o si no, ahí sí me meto en problemas. ¿Listo? Pero es un problema tenaz. Y no es un problema que Dios nos haya puesto, porque Dios parece que puso los gobernantes para hacer lo bueno, ¿sí? No para hacer lo malo. Nos dio como una solución en su gracia común para resistir la maldad de los hombres. Pero ¿cuál es el problema? El problema es de contexto. El gobierno civil del contexto bíblico, apostólico, patrístico y reformado era teocrático, monárquico, imperial u oligárquico. Mientras que nuestro contexto es democrático, es decir, el pueblo decide. ¿Qué problema, hermanos? ¿Qué problema? Si es difícil poner de acuerdo a dos personas, ya van a poner de acuerdo a 60 millones. O al número que tenga un país. Porque eso es lo que se promulga, ¿no? La democracia. Entonces, tenemos un problema muy tenaz. Y ese problema, pues trasciende a esto. ¿A quién elegimos y por qué lo elegimos? Personalmente, Cristian Rodríguez, yo veo más problemática la democracia, porque nos toca elegir. El problema, hermanos, y por eso traemos esta escuela dominical, es que aquí habemos en la iglesia, no sé, 130 personas y hay 130 maneras de pensar distintas. Por eso todos necesitamos la mente de Cristo. Por eso necesitamos una regla, una norma que es la palabra de Dios. Hermanos, la tenemos muy difícil, muy complicado. ¿A quién elegimos y por qué lo elegimos? Entonces, quiero terminar esta escuela para que usted se lleve en la mente esto, hermanos, y lo reflexionen. Ahora, nosotros como pastores tenemos una gran carga por la iglesia, porque, hermanos, está en nuestros corazones, hay inquietud, hay preocupación, puede que haya hasta ansiedad sobre este tema. Pero algo que nos preocupa sobremanera es que la iglesia se divida por a quién elegimos y cómo lo elegimos o por qué lo elegimos, cuando que se supone que somos el pueblo de Dios. Estamos unidos con la mente de Cristo, pero nos la pusieron muy difícil, porque el pueblo decide. ¿Ustedes sí han escuchado la voz del pueblo, la voz de Dios? ¿Sí escuchó? ¿Usted sabe quién dijo eso? Bueno, lo invito a que revise un poquito de historia, filosofía. Allá José los puede ayudar a revisar un poco, ¿cierto? La voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es discutible. Es discutible. Hay una única confesión que se escapa de ese contexto y fue la primera que mencionaste, que es la de New Hampshire. Porque New Hampshire obviamente es una ciudad de Estados Unidos y para 1833 ya había la independencia. En 1776, el 4 de julio. Sí. Por lo tanto, aquí ya eran colonias independientes y democráticas, pero tenían un único sentido. Sí. Y gracias por traerlo a la mesa a Marquitos. Y es que la democracia moderna y contemporánea con la que conocemos hoy es de ahora, ¿sí? De hecho, la idea de la democracia viene desde Grecia, ¿sí? Viene desde hace muchos años atrás, pero consumándose como la tenemos hoy, ya a nivel de naciones y de países, es más bien moderno, ¿sí? Más bien moderno. Entonces, es un problema. Es un problema. Hermanos,
consideremos estas cosas para que hagamos este problema más llevadero. ¿Listos? Más llevadero. Aquí en la iglesia, de hecho, creemos por la Biblia que la iglesia es una institución de autoridad. Y como institución de autoridad representamos el reino de los cielos. Somos una embajada a los reinos de los cielos. Y no vemos por la Escritura de que nosotros como iglesia estemos llamados a hacer proselitismo político, sino más bien informar nuestras conciencias con las Escrituras para tratar este problema, el problema de la democracia. Aún así sabemos que a través de nosotros Dios ya sabe quién va a gobernar nuestro país. Entonces, hermanos, ¿qué consideremos? Consideremos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que existe la tentación de escuchar a alguien, algún mensaje, algún video, algún audio, algo. Hermanos, que esté por delante de nosotros la Biblia. La palabra de Dios. Y consideremos la palabra de Dios primero para orar. ¿Sí? Orar. Orar. ¿Orar por qué? Bueno, por el gobernante que instaure Dios. Es claro en Romanos 13 que Dios va a instaurar a su gobernante. Ahorita no lo sabemos, pero debemos orar por el gobernante que instaure Dios. Segundo, porque el gobernante cumpla el propósito dado por Dios. Nosotros vimos en Romanos 13 que Dios le dio un propósito al gobierno civil. ¿Cuál propósito? Administrar justicia, castigar lo malo, ¿cierto? Lo bueno. Ahí es donde necesitamos revisar la Biblia. Ahora, ahí hay una cita interesante y es Primera de Reyes 3:9. ¿Ustedes saben qué dice Primera de Reyes 3:9? Por allá en Primera de Reyes usted va a encontrar a un rey muy, muy famoso. Salomón. Y Dios tiene un encuentro con Salomón y le dice algo que yo creo que aquí todos hubiésemos deseado que nos dijera. ¿Sabe qué le dice Dios a Salomón? Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y claro, más de uno dice, no, el genio de la lámpara, ¿no? Pídeme lo que quieras y te lo daré. Dios mismo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y entonces Salomón, en esa gracia, ¿qué le pide? Pero sabiduría para algo específico. Para gobernar a este que es mucho, tu pueblo. Un pueblo muy grande. Hermanos, gobernar una nación es algo titánico. Es algo tremendo. Y por eso necesitamos orar para que ese gobernante cumpla el propósito de Dios, tenga la sabiduría de Dios o se acerque a esa sabiduría. Bien. Orar porque los cristianos nos sometamos al gobernante que Dios instaure, exceptuando lo que vaya en contra de su voluntad. Ahí está citando Daniel. Son algunas citas de referencia. No es que tiene que ser así. Pero ustedes saben qué pasa en Daniel 3. ¿Quiénes están en Daniel 3? Están los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y entonces al rey de ese entonces se le ocurre la maravillosa idea de levantar una estatua y que cuando suene la música, entonces todo el mundo tiene que adorar esa estatua, ¿cierto? Pero los amigos de Daniel, ¿qué hacían? No la adoraban, ¿cierto? De hecho, hay una declaración de parte de ellos muy interesante. Ellos dicen, sepa el rey. Me llama mucho la atención el lenguaje de Daniel, porque de hecho Daniel le decía a Nabucodonosor, rey de reyes.
era respetuoso, aunque él no es el rey de reyes. Pero había un respeto, y los amigos se refieren al rey con respeto diciendo: sepa, oh rey, que nosotros no vamos a adorar la imagen. Ellos sabían quién los podía librar del horno. Pero ellos dicen que aun si ese Dios, es decir, el Dios verdadero, no los libra del horno, no vamos a adorar. No vamos a adorarte. Entonces, aún ante la presión, hermanos, los amigos de Daniel, estando ahí en las puertas del horno de fuego, que de hecho quemó a otros soldados, no obedecieron el decreto del rey, sino que obedecieron a Dios. Y orar porque el gobernante permita la paz, el sosiego de la sociedad y el avance del evangelio. Creo que esta cita de 1 Timoteo es conocida, ¿no? Capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Cuál es la petición de Pablo allí? Ruego a que se hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias por ¿quiénes? Por todos los hombres, por los que están en eminencia. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que vivamos quieta y reposadamente, quieta y sosegadamente. ¿Bien? Entonces, hermanos, consideremos la palabra de Dios para orar por esto. Segundo, consideremos la palabra de Dios para evaluar. Evaluar. ¿Qué cosas vamos a evaluar? Hermanos, de una vez lo digo, aquí no estamos evaluando a un candidato cristiano porque no lo hay. ¿Listos? Bien, ¿estamos claros en eso? No estamos evaluando a un candidato cristiano como quien evalúa a un hombre para el pastorado, ¿bien? O para el diaconado. Pero sí hay elementos en la Biblia para evaluar algunas cosas. Por ejemplo, el carácter del candidato. Ahí ustedes pueden ver en Éxodo 18 que el pobre Moisés estaba burnout, o por lo menos se acercaba al burnout. ¿Sí sabe qué es burnout? Estaba quemado ese hombre, ¿cierto? Y entonces viene una idea de su suegro, que a la final viene siendo una idea de Dios también. Y es que ¿qué le pide el suegro? Que designe, ¿no? Designe a líderes, designe a personas que gobiernen, que lideren a grupos de a miles, de a cientos, ¿cierto? Pero ahí en ese texto pide que haya unas capacidades, ¿sí? No podría ser cualquiera. De hecho, eso me lleva a que debemos evaluar la capacidad de gobernanza. Bien, en Génesis 41 tenemos a un hombre también muy conocido. ¿Alguien sabe quién es? José. ¿Qué hace José con Faraón? Bueno, le interpreta un sueño, ¿cierto? Le interpreta un sueño. Y el sueño tenía que ver ¿con qué? Con el futuro económico de Egipto. Iban a haber 7 años de gran abundancia, gran riqueza y 7 años de hambruna. Y entonces José le expone esto a Faraón, y Faraón hace algo muy interesante, hace un ejercicio, y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, evaluar, preguntar. El Faraón se pregunta, ¿quién habrá en nuestra tierra? ¿Qué hombre sabio habrá para que logre esto? Porque de hecho José, y no creo que haya sido la intención de José decir, míreme a mí. No, ¿sí? Pero José sí le dice al rey, tú tienes que poner a alguien sabio, alguien que sepa administrar esto. Y pues Faraón puso a José porque Dios puso gracia en José para administrar eso que había interpretado. Y lo mismo pasó con Daniel. Para Daniel 4, ya el rey no era Nabucodonosor, ya había otro rey. Pero Daniel, ¿qué seguía haciendo? Seguía siendo un alto dignatario, porque sabían, y ustedes lo pueden leer en Daniel, sabían de las capacidades de Daniel. ¿Sí? Daniel tiene otro Dios, pero este hombre es muy sabio.
Entonces, necesitamos evaluar el carácter del candidato, la capacidad de gobernanza, la trayectoria y historial político, como lo tenía Daniel, las propuestas de gobierno. Hermanos, en la Biblia hay algo muy bien diseñado en cuanto a propuestas de gobierno. Y está en 1 Samuel capítulo 8. ¿Ustedes saben qué pasa en 1 Samuel capítulo 8? Israel pide un rey. Muy bien. ¿Y quién es el que da las propuestas de gobierno? Las da Dios. ¿Sí? Porque el pueblo de Israel insistía, no, nosotros queremos un rey como las otras naciones. Y el Señor dice, ok, no han desechado a los hombres, sino me han desechado a mí. Miren lo que les va a pasar cuando venga el rey que ustedes desearon. Y da un detalle de las propuestas de gobierno de Saúl. Y aún así el pueblo dijo, no importa, queremos rey. Queremos rey. Así que, hermanos, a leer 1 Samuel 8. Y, exacto, todo lo que es el capítulo. Y el libro, gracias mi Andresito. Y evaluar el discurso y argumento público. ¿Ustedes saben qué pasa en Hechos 12? En Hechos 12 hay un rey que le roba la gloria a Dios o pretende robarle la gloria a Dios. ¿Quién es? Herodes, que comienza ya con su pompa a dar un discurso, ¿cierto? Y dice un pocotón de cosas y el pueblo dice, voz de hombre y no de Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Eso. ¿Cómo pasó? Voz de Dios y no de hombre. Gracias, pastor. Exactamente. Y ahí dice el texto que por no haberle dado la gloria a Dios, el Señor le quitó la vida. Bien. Así que necesitamos, hermanos, evaluar también el discurso y el argumento público. Y finalmente, así como consideramos la palabra de Dios para orar, así como consideramos la palabra de Dios para evaluar, consideremos la palabra de Dios para decidir. ¿Y qué vamos a decidir? ¿O cómo? Con responsabilidad y limpia conciencia. Hermanos, mientras más esté informada nuestra conciencia a la luz de la Biblia, vamos a estar más tranquilos. Debería producir, hermanos, y por eso el motivo de esta escuela, hay intranquilidad en nosotros, hay preocupación, hay zozobra. Pero ¿saben por qué? Porque nuestra conciencia está siendo más informada por todos esos sesgos que vimos. Experiencia, crianza, amigos, redes sociales, medios de comunicación, empatía, conveniencia. Pero hermanos, si nuestra mente está informada con la palabra de Dios, vamos a poder decidir con responsabilidad. Hermanos, consideremos la palabra de Dios para decidir socializar con mansedumbre y reverencia. Una de las cosas que más le genera pasiones en esta tierra es lo político. Pero es tremendo. Si ustedes miran en porcentaje, ¿cuánto se habla en noticias, en medios de comunicación, radio, redes sociales acerca de política? Es una cosa impresionante. Es impresionante. ¿Sí? Y es con pasión. Pero esa pasión muchas veces nos puede llevar ¿a qué? A ofender. A no generar constructivamente. Tanto así, y no sé si a usted le pasa en su familia, por lo menos yo tengo una cuñada que me dice, aquí no vamos a hablar de política. Aquí no, aquí no se puede hablar de eso. No, aquí salimos agarrados. ¿Pero por qué? Si la Biblia nos da elementos para hablar con mansedumbre y reverencia. ¿Qué dice Colosenses 4:6? Hermanos, que sus palabras sean sazonadas con sal, para que ustedes sepan cómo hablar a cada uno. ¿Sí? Consideremos la palabra de Dios para cultivar la virtud cristiana y la unidad entre los creyentes. Hermanos, nunca permitamos, jamás permitamos
que la política divida al pueblo de Dios, o por lo menos al verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 4, versículos 2 al 3 dice que nosotros debemos ser solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debe haber unidad entre nosotros. Y hermanos, que la palabra de Dios nos ayude a decidir, ¿para qué? Para que venga lo que más traiga gloria a Dios. Sea que comamos o bebamos, o que hagamos cualquier otra cosa, todo sea ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hermanos, esto fue un entremés acerca del tema. Es lo que creemos. Y espero que les haya ayudado un poco y nos ayude un poco.